Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Maestría en Educación desde la línea de Educación e Innovación de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy, quien les habla, Paola González Aponte, maestrante de esta prestigiosa universidad. El día de hoy hablaremos frente a algunas temáticas importantes que se han abordado desde la parte de diseñar e innovar en y con tecnología dentro del curso. Hablaremos de influencia del pensamiento crítico y creativo, desde ese pensamiento de diseño en la innovación de la educación en y con tecnología, desde la interacción hombre-máquina, desde el aprendizaje profundo del diseño e innovación, de esas tendencias emergentes del diseño y la innovación en la educación en y con tecnología y algunas reflexiones importantes que daré a conocer desde mi proceso en este curso. Desde la influencia de ese pensamiento crítico y creativo podemos hablar de esas tecnologías emergentes, de esas pedagogías emergentes, que desde el proceso en el cambio que se ha llevado en el mundo, podemos ver cómo la administración educativa ha decidido transformar las aulas a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Podemos validar algunos recursos que ahora se hacen visibles dentro de las aulas, como las pizarras digitales, los ordenadores, los proyectores en video y quizás algo más extraordinario como las plataformas en línea, los sistemas, los software que hoy en día permiten también esa interactividad entre los contenidos y el estudiante y que permiten generar unas nuevas secuencias didácticas de aprendizaje. Todo esto validado con el apoyo de estas tecnologías y de la Internet que ha llevado a que todos estos cambios se puedan generar dentro de diferentes contextos sin importar ese proceso de acercamiento a las aulas. Entonces vemos cómo esto influye para que los estudiantes se acerquen a un nuevo tipo de sociedad, a la sociedad de la información, que no solamente sea enseñarles a usar las tecnologías de la información y la comunicación, sino también a que ellos las usen como herramientas de aprendizaje. De esta manera pueden ellos desarrollar algunas competencias, habilidades que les permiten ese desarrollo para la vida. Hablamos de esas pedagogías emergentes como un conjunto de enfoques, de ideas pedagógicas que están surgiendo alrededor del uso de estas tecnologías en educación y que intentan aprovechar todo este máximo potencial para la comunicación, para la información, para ese proceso colaborativo, interactivo, creativo, innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje. De igual manera, podemos validar ese pensamiento de diseño en la innovación con algunas ideas sobre el uso de estas tecnologías en educación y cómo se pueden ver algunas visiones inéditas desde esos principios didácticos y como más habitual desde algunas fuentes pedagógicas que ya están bien reconocidas. Por ello hablaremos de algunos enfoques o autores que hablan de aprendizaje 2.0, que hablan de las comunidades de aprendizaje, indagación, el conectivismo, la parte teórica práctica, las comunidades colaborativas, ese aprendizaje académico, el e-learning y la e-pedagogía como actores importantes dentro de esta transformación en el ámbito educativo de la enseñanza. También podemos ver cómo desde esas otras tecnologías, también esta modernidad se ha llevado hacia el enfoque didáctico dejando de lado la parte tradicional. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay algunos aspectos importantes de la parte tradicional que nos pueden servir desde ese quehacer pedagógico, siempre y cuando ahora lo articulemos de una excelente manera con este apoyo de estos recursos digitalizados, de estandarizar esta información, estos contenidos y de estos objetos de aprendizaje que permiten precisamente dentro de esas plataformas ese aprendizaje de e-learning con una nueva metodología y una nueva visión y perspectiva para el proceso más significativo de nuestros estudiantes. Y por eso también esa interacción entre hombre-máquina en este proceso de Machine Learning. En ese caso podemos hablar del Mobile Learning, de esas experiencias que se han dado dentro del aula y de cómo se sigue investigando frente a este proceso para generar esos principios de diseño que están enmarcados dentro de esta teoría, como lo es también el Personal Learning en Verimons.
De ahí también tenemos algunas aproximaciones para esa innovación que se genera dentro y fuera de las aulas, pero que se siguen generando más apuestas para seguir impartiendo e impactando muchos espacios educativos desde esta perspectiva. Y ahí las innovaciones disruptivas, que son aquellas que se mejoran con el paso del tiempo y que ayudan a mejorar también estos productos o en dado caso este servicio educativo con calidad que se le quiere brindar ahora a nuestros jóvenes, niñas, niños, adolescentes dentro de este proceso al cual ellos están inmersos como lo es la educación, un proceso que va dentro de su desarrollo formativo. Entonces también podemos ver cómo se diseña y se ajustan los diferentes currículos usando estas tecnologías, pero que va todo centrado hacia el estudiante y hacia el aprendizaje. Validar cómo el profesor y el estudiante manejan de manera dual estas herramientas dentro de las aulas y no estandarizan estos procesos, más bien flexibilizan la enseñanza, la evaluación, validando estos resultados de aprendizaje y generan nuevas propuestas pedagógicas que enmarcan esta disrupción dentro de la parte teórica y la parte práctica en el ambiente de aprendizaje. De ahí podemos hablar de algunos ambientes de aprendizaje que se dan de manera virtual o en estos momentos en algunas instituciones de educación superior que se genera también de manera a distancia o de manera híbrida. Podemos hablar también de eso. Algunos autores también proponen esta parte de innovar disruptivamente y en donde van a adoptar una perspectiva de la enseñanza centrada en el estudiante, pero también usando como eje central esta tecnología de la información y la comunicación precisamente para cortar esas brechas, para cortar esas barreras desde las diferentes características que tenían antes en la educación y el aprendizaje. Ahora bien, también se puede desde el aprendizaje profundo este diseño e innovación, utilizando algunos recursos o material como contenido abierto, aplicaciones móviles, computación en la nube, entornos colaborativos, entornos personales de aprendizaje, tabletas, el aprendizaje basado en los juegos, donde encontramos toda la parte de gamificación, la geolocalización, la analítica de los aprendizajes, los cursos masivos abiertos en línea, como los cursos MOOC, la realidad aumentada, que permite llevar al estudiante a otro ámbito de aprendizaje y también la web semántica. Todo esto está dentro de la galaxia mediática, la cual impone una impronta y una forma de el docente cómo puede enseñar desde estas diferentes estrategias desde el aula y cómo el estudiante puede desarrollar para aprender diferentes competencias y habilidades también a partir del uso de estas diferentes herramientas o desde la extensión de diferentes aprendizajes, de diferentes escenarios que le permitan al estudiante generar una interacción multimedia. También se puede valorar desde la revisión de estos avances significativos que han sido muy importantes en esa diversidad de posibilidades que se ofrecen para crear esas nuevas escenografías comunicativas para la enseñanza y que permite extender por primera vez pues esos espacios de conocimiento más allá de los muros del aula, potenciando tanto el aprendizaje ubicuo como su realización en un contexto real. Aquí hablamos de esas tecnologías móviles, de ese mundo físico con la información, de la realidad aumentada, de la integración de esa información, de establecer el tema y trabajo desde también las redes sociales, de las herramientas web y de la web 2.0 semántica, también como una herramienta de aprovechamiento para estos espacios. Validando aquí algunas ideas, entonces podemos tener en cuenta que la Internet está poniendo claramente de manifiesto que las novedades tecnológicas interactivas influyen para que los jóvenes desarrollen esas habilidades multitareas. Al mismo tiempo, estos nuevos medios influyen en la transformación de sus formas de pensar y en sus capacidades mnemotécnicas. También la escenografía tecnológica que se amplía porque permite que los estudiantes pues desarrollen diferentes
aspectos: la inteligencia visual, la psicomotricidad fina, el análisis inductivo, el pensamiento crítico, la imaginación y la reflexión. Algunos autores, como Starkey 2011, indican que el estudiante de hoy en día aprende a través de la puesta en acción desde diferentes competencias, haciendo información aislada, centrada completamente en tareas medibles, compara, comparte, desarrolla la comprensión conceptual de grandes ideas, explora, crea conocimientos, aplica estos procesos y estas experiencias para desarrollar una nueva realidad desde las vivencias propias y desde los conocimientos previos que ya traía. También autores como Connolly y Oliver, 2006, aluden a los retos con los que se enfrenta la investigación sobre las TICs y el aprendizaje virtual en estas grandes áreas. Ellos nombran 3 áreas como lo son: la técnica, la pedagógica y la organizativa, áreas que están articuladas para generar todo un bagaje y un mismo resultado, que es el fin de la calidad educativa dentro de los procesos de enseñanza. Importante algunos retos que hay dentro de esta implementación de las tecnologías para el proceso multimedia o interactivo o estas pedagogías emergentes que pues están dentro del quehacer del docente, y como un gran reto es esa formación del docente, ese proceso de actualización en el que el docente tiene que estar como eje articulador de estos conocimientos con el estudiante. Y otro también pues es enfrentar todo este proceso de cambio didáctico y de metodologías diferenciadoras a las que el docente también, pues dentro de su rol pedagógico, se ve inmerso, en donde él pueda generar una secuencia didáctica significativa para articular la tecnología con las disciplinas o los diferentes conocimientos científicos. Algo importante que es de resaltar es cómo validar desde estos cambios que se han llevado a cabo, todos estos procesos, algunas acciones importantes que se han venido viendo en la actualidad, y es en unas sociedades cada vez más informatizadas, la globalización, acceso y participación desde los estudiantes y los diferentes contenidos. También el aporte de la tecnología, que cada vez se está mejorando, que cada vez va innovando, que cada vez va cambiando, que cada vez nos presenta más y más recursos para poder interactuar. Esas nuevas formas de aprendizaje, donde el docente es el mediador, esa evolución en las innovaciones en la educación a distancia, como lo vemos hoy en día en la educación superior, y esa evolución dentro de las mismas innovaciones científicas que se realizan. La universidad también a distancia, las que hay a nivel Latinoamérica, cómo van generando estos procesos, implementando toda esta información y esas metodologías activas en educación superior que también se ven hoy en día dentro de las aulas. Dentro de todo este proceso, dentro del curso, en el desarrollo, se ha podido generar algunas reflexiones validando toda esta información recopilada desde las diferentes fuentes bibliográficas y autores, donde el docente primero debe generar pues unas actividades que atraigan la atención del estudiante sobre ideas y conceptos claves que sean relevantes y que intermedien en ese proceso de acceso a recursos digitales innovadores para permitir y generar grandes cambios en la educación en y con tecnología. Que estos recursos tecnológicos permiten ese desarrollo de competencias a los estudiantes, y es importante que ellos las utilicen, las adquieran para su proceso de autonomía, también su aprendizaje colaborativo, su capacidad de crear, de incursionar en diferentes redes sociales, en diferentes espacios digitalizados, y que esto agrega un valor a su proceso de pensamiento crítico y creativo. Y por último, pues estas tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten acceder a esta información de manera relevante, generando patrones de interacción con los diferentes entornos virtuales, y que además hace novedoso el aprendizaje y brinda herramientas actualizadas para este trabajo pedagógico en y con tecnología. Algunas de las fuentes bibliográficas que se utilizaron para realizar pues todo este proceso dentro del curso, el material que se les está preadquirida, entonces ha sido recopilada desde estas referencias bibliográficas, en las cuales pues hay
aportes muy interesantes frente a todos estos cambios que hoy día se están viviendo con este mundo o era digital que se está llevando a las aulas para generar procesos de transformación. Esto es el proceso que se ha generado